Ha muerto el Cook, murió joven, como Amy Winehouse, Jimi Hendrix o Janis Joplin, justo con 27 años. El CUC, peso cubano convertible o chavito, como también se le ha llamado, vendría a ser el actor suplente del dólar, que a veces ha ocupado el lugar de un extra o de un doble, pues ha entrado y ha salido a conveniencia del teatro económico de Cuba. Fue además una especie de hermano bastardo del dólar y siempre cargó con esa falta de identidad. En ocasiones asumió un nombre que no le tocaba, pero siempre estuvo a la sombra del dólar. Y al final él, el hermano legítimo, terminó imponiéndose sobre el bastardo. La verdadera independencia de cualquier país depende sobre todo de su moneda y de lo fuerte que ésta sea. Por lo tanto, si tienes una moneda débil o poco valorada, pues serás una nación débil y poco valorada por el mercado internacional. Y esto es lo que ocurre con el peso cubano, que prácticamente no tiene ningún valor comercial, pues está respaldado por una economía muy débil. Pero si además de esto lo pones a competir internamente contra monedas que sí tienen un valor comercial fuerte, como lo son el dólar americano y el euro, por ejemplo, pues lógicamente tu moneda se devaluará aún más. El peso convertible o CUC fue una de las dos monedas oficiales de Cuba a partir de 1994, conjuntamente con el peso cubano. En mi opinión personal, esto fue un grave error económico del gobierno, y no sé cuán ingenua o malintencionadamente, pero el hecho es que fue un tremendo desatino en la política monetaria cubana. En noviembre del 2004 y hasta abril del 2005, el Banco Central puso fin, digamos, oficiosamente a la circulación del dólar estadounidense dentro de la isla. La tasa de cambio fue de 1 a 1. Después pasó a ser de un CUC equivalía a 1.08 USD. Pero a partir del 14 de marzo del 2011, el CUC retomó su valor original, es decir, 1 por 1, aunque sí se conservó el impuesto del 10% sobre el cambio en efectivo. Esto es, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Quédate hasta el final. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Si lograbas clasificar en uno de esos trabajos donde te pagaban 450 pesos cubanos y 10 CUC, seguías siendo un trabajador muy mal pagado y aún así eras uno de los trabajadores más afortunados de tu barrio, de tu municipio e incluso de tu provincia. El resto de los trabajadores cobraba su salario completo en pesos cubanos. Apareció por esta época además el triste fenómeno de la reorientación laboral, según la cual si habías estudiado en la universidad y tenías grados académicos, cobrabas menos que las personas que trabajaban en el sector gastronómico o que el chofer o el cocinero de una embajada, quienes por lo general tenían ingresos en el anhelado CUC. Con el CUC nacieron las figuras de los revendedores y de los acaparadores, oficios ilegales que se inventaron los cubanos para comprar y vender dólares y no solo dólares, indistintamente por el CUC en el mercado negro, siempre a una mejor tasa que la de los bancos o de las casas de cambios estatales, las famosas cadecas. En Cuba llegaron a haber tiendas en las que todo valía un CUC. Ponerse las uñas postizas costaba un CUC. Las clases particulares de inglés costaban un CUC a la hora. Un corte de cabellos, los carritos locos del parque de diversiones de Varadero, todo eso costaba un CUC. El día del maestro, en cada aula se recogía un CUC para el regalo colectivo. Y así nos adaptamos a hablar en el lenguaje de esa moneda. El CUC, que se convirtió en una especie de droga maquiavélica para el cubano, tenía la facilidad de abstraerte, de enajenarte con números aparentemente sencillos. Por ejemplo, no era lo mismo que te dijeran que el par de zapatos costaba 20 CUC a que costaba 500 pesos.
Nos acostumbraron a cifras bajas, a colorearnos así el caos y la miseria. Los turistas llegaban al país y no comprendían el porqué de tantas monedas y de tantas tasas de cambios para cada una de ellas. ¿Cómo explicar todo este complejo sistema a los visitantes extranjeros si apenas lo entendíamos nosotros mismos? Un ciudadano común que recibiera un CUC o un dólar como remesa podía cambiarlo por 24 o 25 pesos. En cambio, para un trabajador de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, cada CUC que en teoría ganaba se convertía en 10 pesos. Y para que las empresas estatales, a efectos contables, dólar, CUC y peso eran equiparables. El resultado de esto fue un país en el que se incentivaba a importar todo para venderlo en CUC y seguir importando. Exportar o producir para el mercado local se hacía imposible. Y el problema de los salarios en el sector estatal no parecía tener solución. Con sueldos que se convertían en 20 o 30 CUC, apenas se podían comprar esos mismos productos que se importaban. El panorama fue moldeando la nueva economía, que poco a poco dejó de producir alimentos o productos industriales que el mercado interno necesitaba. Y así, poco a poco, el peso cubano, o sea, la verdadera moneda nacional, seguía perdiendo su valor irremediablemente. Esos dólares siempre se podían importar mientras el turismo siguiera fluyendo, mientras los cubanos siguieran emigrando al país donde se podía ganar, mientras Venezuela y otros países siguieran contratando los servicios médicos. Que el CUC estaba destinado a morir comenzó a instruirse ya en el 2011, cuando el Congreso del Partido Comunista aprobó los llamados lineamientos, que dictaminaron que el país debía concluir la unificación monetaria y cambiaría, o sea, que el experimento llegaba a su fin. Para entonces, comenzaba a estar claro que los múltiples tipos de cambio era un problema y la paridad entre el CUC y el dólar ya no era real. Desde hacía años se imprimían nuevos billetes de CUC sin tener respaldo en dólares. Las empresas estatales ya no podían convertirlos en dólares, sino que dependían de documentos llamados certificados de liquidez que otorgaba el gobierno y que definían cuáles CUC eran equivalentes a dólares y cuáles no. Pero en Cuba este tipo de cambios, si es que suceden, suelen ocurrir despacio. De hecho, se necesitaron casi 10 años, el colapso de la economía venezolana y la llegada de una pandemia global que terminó, al menos temporalmente, con el turismo, para que concluyera la unificación. La última década sería la de la decadencia del CUC. Como un paciente al que le diagnostican una enfermedad terminal, el CUC siguió vivo, respirando con dificultad y consciente de que sus días de usurpador estaban contados. En 2014, el gobierno anunció que había creado un plan para unificar las dos monedas nacionales, algo que ocurriría en lo que se denominó el día cero. Esa sería la fecha de defunción del CUC y del renacimiento del peso o CUP como única moneda en circulación. A partir de entonces, la supuesta e inminente llegada del día cero se convirtió en un rumor recurrente que pendía sobre la vida del CUC. En 2016, los medios oficiales publicaron artículos en los que señalaban que la decisión era impostergable. En 2017, Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y en ese momento presidente del país, dijo que la solución del problema no puede dilatarse más. Pero no solo se fue dilatando, sino que en octubre del 2019 las autoridades volvieron a vender productos en dólares. La historia, como dicen, es cíclica. El país de nuevo tenía tres monedas: peso cubano, CUC y dólar. Pero quedó claro entonces que aunque en el día cero se eliminase el CUC, en el país seguiría existiendo más de una moneda. Al principio, solo se comercializaron en divisas extranjeras electrodomésticos, repuestos para vehículos y otros productos que se definieron como de alta gama.
Después, en julio del 2020, se abrieron tiendas que vendían todo tipo de alimentos y productos de primera necesidad. Estas tiendas, yo diría milagrosas, llamadas de monedas libremente convertible o MLC, solo admiten pagos con tarjetas magnéticas vinculadas a una cuenta bancaria con dólares o euros. Para atraer los dólares a estas tiendas, las autoridades decidieron retirar el impuesto del 10% que había pesado sobre la divisa estadounidense. Una vez abiertas las tiendas en MLC, quedaron completamente relegados los comercios en CUC, con sus estantes cada vez más vacíos y sus ofertas ya escasas. Al perder su utilidad para comprar bienes básicos, la salud del CUC entró en fase terminal. Los cubanos ya no sabían qué hacer con sus cuentas de ahorros o tenencias en CUC. Muchos comercios ya no los aceptaban o devolvían en cambio en pesos. Como el dólar volvía a instalarse, el CUC perdía cada vez más valor. Al final del 2020, la moneda que un día había tenido paridad con el dólar se llegó a cambiar en el mercado negro por menos de medio dólar. La muerte del CUC fue anunciada por el mandatario Miguel Díaz-Canel, con Raúl Castro a su lado, cuando dijo que por fin arrancaba lo que por años habían estado cocinando: la reunificación monetaria o tarea de ordenamiento, como también ha sido llamado últimamente el proceso. Ahora, para la población en general, incluyendo los trabajadores por cuenta propia, el peso conviviría con las MLC. Sus ingresos se recibirían en la primera moneda, aunque muchas de las cosas que necesitan comprar se venderán en la segunda, como sucedía en 1993. Para la gran mayoría de las empresas estatales solo existiría el peso cubano y solo podrán acceder a dólares al mismo tipo de cambio que se aplica a los ciudadanos, 24 pesos por cada dólar. Esto significará la ruina para muchas de ellas, que o bien desaparecerán o bien tendrán que ser rescatadas, han dicho las autoridades. Esto también producirá inflación, que según algunos cálculos será de entre el 470 y el 900%, peor que la registrada en 1993, el año más duro del periodo especial. El CUC quedará en las memorias del cubano, en las memorias de los últimos 30 años, que son las memorias de la escasez, de la pobreza y del desabastecimiento. No obstante, nadie extrañará al CUC, que murió joven, pero dicen los expertos, que son los que saben, que debía de haber muerto mucho más joven aún. Y mi opinión personal es que nunca debió haber nacido, porque como bien dice el dicho, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Esto es Del Lobo un pelo y Sin pelos en la lengua. Suscríbete al canal. Si te gustó, dale like. Además, comparte para que otros lleguen a estas historias o noticias. Y dale a la campanita. Chao. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.